Bienvenidos a un nuevo episodio de Consejo Económico. El día de hoy nos acompaña el profesor Juan Carlos Odar y le vamos a preguntar sobre cómo funciona el Banco Central de Reserva. Profesor, muy buenos días. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? ¿Cómo funciona el Banco Central de Reserva y por qué es imprescindible que tenga la autonomía que tiene? Correcto. El Banco Central lo que busca es preservar la estabilidad de precios, ¿no? Entonces, para eso el Banco Central lo que hace es establecer una tasa de interés y la cantidad resultante de liquidez es la que corresponde a la tasa de interés que se está estableciendo. En la medida que la tasa de interés es un precio, y en este caso es el precio del dinero en el tiempo, es necesario que sea una señal lo más limpia posible para el mercado. Y eso implica evitar las distorsiones que podrían generarse si es que hay una intervención sobre la acción del Banco Central, ¿no? Intervención, por ejemplo, en México hemos tenido, ¿no?, una formación del directorio, ¿no?, con López Obrador, en la cual la mayoría de directores estaba alineado con lo que quería el presidente. Entonces se pierde la autonomía del Banco Central y por lo tanto se pierden las señales que deberían estar dándose al mercado. Por lo tanto, ¿no?, queda supeditado a un manejo político el tema del manejo del Banco Central. Que no es recomendable porque debe ser una entidad técnica. Aquí hay legislación que protege al BCR y lo mantiene al margen de estos vaivenes que pueden desestabilizar. Sí, correcto, ¿no? Entonces, la independencia del Banco Central es crucial, ¿no? En la medida de que se maneje técnicamente y las decisiones de tasa de interés, ¿no?, y las decisiones, por ejemplo, de manejo del tipo de cambio sean absolutamente autónomas y no estén dependiendo de la decisión del gobierno, finalmente llevan a un mejor manejo, ¿no? Ahora, eso puede llevar a situaciones extremas, como por ejemplo lo que estamos viendo ahora en Estados Unidos, ¿no?, que justo está la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, viendo cuánto puede bajar y cuándo puede bajar la tasa de interés, considerando que en noviembre son las elecciones. Entonces, una cosa es la autonomía y otra cosa es que ese exceso de autonomía pueda influir en el resultado de la elección. Entonces, eso también genera algún tipo de complicación en el manejo de la política monetaria. ¿El BCR tiene reservas por cuánto se calcula? Porque recientemente hemos visto una crisis realmente preocupante en Bolivia, porque no tiene reservas. Nosotros sí tenemos. ¿De cuánto dinero estamos hablando y qué significa eso para la estabilidad de nuestro país? Ok, las reservas en el Perú están alrededor de los 70.000 millones de dólares. Es una cifra bastante estable en los últimos años, pero ahí cabe hacer una acotación, ¿no? Bien diferente es el caso de Perú que el de Bolivia, porque nosotros tenemos un tipo de cambio que es flotante, un tipo de cambio que no es determinado por el Banco Central. El Banco Central puede influir con sus compras, con sus ventas, pero no lo determina, a diferencia del Banco Central de Bolivia. ¿Y qué pasaba?, ¿no? Y en el mundo hemos visto eso, ¿no? Ha habido presiones al alza de los tipos de cambio en la medida que el dólar se ha fortalecido a nivel global y en consecuencia nos hemos debilitado las monedas de países emergentes. En el caso de Bolivia lo que se quería era evitar ese salto en el tipo de cambio para no tener una incidencia inflacionaria, pero para poder controlar el tipo de cambio, eso significa que la oferta de dólares tiene que expandirse, tiene que crecer. ¿Cómo crece? Con el Banco Central utilizando sus reservas y generando dólares para la economía. El problema es que esa cantidad, así es, no es ilimitada. Entonces, puede funcionar durante algún tiempo, pero si las presiones al alza del tipo de cambio son continuas, el esquema termina abruptamente. Simplemente ya no hay de dónde y los tipos de cambios tienen que saltar. Entonces, los países, incluido Perú, que hemos tenido tipo de cambio fijo, hemos terminado de hacerlo básicamente porque ya no hubo cómo. Entonces el tipo de cambio tiene que saltar y eso significa entonces el liberalizar el mercado cambiario y reconstruir las reservas, porque las reservas habían caído significativamente también en el caso peruano. Estamos hablando obviamente de fines de los 80 e inicio de los 90, Claro. ¿no? Así es. Bueno, pues aquí había una inflación terrible, ¿no? Éramos todos millonarios, ¿no? 5 millones de INTI por comprar un Sublime, era la locura. Impresionante. Bueno, y en Argentina el presidente Javier Milei está precisamente confrontando los pasivos de un gobierno socialista, ¿no?,
que ha incurrido en muchos de estos conceptos de los que estamos hablando. Sí, incluso en Argentina lo que había era un banco central que dependía, ¿no?, de su respectivo Ministerio de Economía, de su Ministerio de Finanzas, y ocurría entonces esta dependencia del Banco Central y por lo tanto había lo que se conoce como una dominancia fiscal, ¿no? El Ministerio de Economía dice qué es lo que tiene que hacer el Banco Central y el Banco Central emitía dinero para financiar el déficit fiscal, ¿no? Entonces eso ahora está en corrección, pero no es fácil, es costoso. Socialmente también puede generar algún tipo de rechazo a la medida, porque una cosa es vivir con recursos prestados de manera ilimitada, ¿no? así es. Pero cuando eso tiene que financiarse, ¿quiénes lo sufren? Lo sufre la población y sobre todo las personas de menor ingreso, las personas más pobres, porque no han tenido capacidad de ahorro, de repente no acceden a dólares o a otro tipo de activos que puedan cubrirlos ante esas vaivenes de la economía y finalmente socialmente es un costo muy alto. Claro, o sea, paradójicamente lo padecen los más pobres, a los que supuestamente aspira a atender el socialismo, ¿no? Lamentablemente es así, ¿no? Entonces, funciona mientras hay recursos. Pasó en Bolivia, pasó en Venezuela, pasó en Argentina, pero en algún momento, ¿no?, esos recursos se acaban y el episodio no acaba favorablemente. Muy bien, profesor. Muchas gracias por habernos ayudado a esclarecer todas estas inquietudes y no se pierdan el próximo capítulo de Consejo Económico.